28 minutos pasan de las 10 de la mañana. Reciban un saludo de Isabel González en nombre de todos los que hacemos este programa. Ya saben que suele estar al frente Federico Jiménez Los Santos. Hoy, obviamente, no le están viendo ustedes ni le están escuchando. Y de hecho no lo harán en unos días. Como marca la casilla de asuntos propios, pues eso es lo que se ha cogido el jefe para estar en sus tareas, en sus cosas durante, como digo, unas jornadas. Yo les invito a que sigan estando aquí. Vamos a intentar mantener el listón igual de alto y sí que lo hacemos en materia de tertulianos porque siguen estando aquí sentados en este estudio a mi vera lo mejor de lo mejor. Encabezando, sin que desmerezca, ¿vale? Beatriz Cortázar, bienvenida, bueno, buenos días. Desmereciendo, no importa, buenos días. Está Ana Mateu también, buenos bienvenida, días, Isabel, ¿cómo estás? tal? Y Carlos Pérez Jimeno, aquí a mi vera, ejerciendo las tareas de la persona que está pendiente del ordenador por si Amazon le da por volver a su puesto, por ejemplo, ¿no? Le estoy llamando. ¿Cómo se llama la serie aquella de las chicas de la centralita? Ay, la que me encantaba. Cable, Las chicas del cable. Está un poco así, como Carlos atendiendo La las respuesta gafas. casi que me voy a callar. El otro Estamos día en directo. veía Porque yo- más que las chicas del cable me parezco a... A ver, Blanca Suárez. ¿Os Igualito. acordáis cuando estaban, hace tiempo que estaban con las clavijas? Esa, las chicas del cable. Decía, un momento, señor Pérez, le pongo. Oye, pero eran geniales y hablabas con ellas, o sea, es que era Sí. una cosa tan personal y tan bueno, humana. yo digo sí, que yo nos eso no lo he parece- conocido. Yo eso ¿No lo habéis conocido? Ah, Y lo de sois llamar vamos. y no decías ni Lo de de la casa, llevabas a un sitio... Lo de tú operadora. tampoco. Que Lo de sí, que sí. operadora. Operadora. Conferencia y lo de acepta esta llamada, no sé qué, y se oía la voz de la operadora que decía que le llama Sí. del Pero eso extranjero. era como cuando era cobro revenido. Eso. ¿Os acordáis? Yo me acuerdo que yo llamaba así cuando estudiaba fuera y entonces oías Yo la voz también. y te tenían que aceptar en tu casa. El otro la día llamada. veía yo un documental de un aniversario que tenían que tener un largo concreto de brazos para llegar a... Yo no sé Claro, si eso pues es como Nacho creíble. Cano con los teclados. Para llegar a las dos clavijas y hacer los cambios. Pues es que lo Ya. ves así un poco correspondientes. como con la centralita y así las gafas y uy, está un Ya poco estoy. como las chicas del cable. Igual. Pero ¿tú sabes escribir a Pero máquina que no se rápida? te pase ninguna noticia, ¿eh? No, Al loro. no, aquí lo tengo. Aquí ¿Sabes lo tengo. escribir a rápido? Aquí lo tengo todo. ¿Escribes dedo a dedo o cómo A escribís ver. vosotros? Mecanografía con el dedo pequeño y todo. Claro, sí. con los Yo- cuatro. Y el punto y tal y... Pero Claro. yo cuando terminé la carrera hice un curso de mecanografía y taquigrafía. Taquimaki. Taquimeca. Y me acuerdo, de la taquigrafía me acuerdo, fíjate. Es un pozo de virtudes este Carlos. ¿La has Bueno, usado lo que tengo alguna son vez? más años que el mar. ¿La has usado alguna vez? La, La sí, cuando me taquigrafía. presentaron las oposiciones que no aprobé. Ay, la que te presentaste. Policía. ¿De qué? Eh, para paracaidista, ¿no? ¿O para qué? ¿Qué era? No, lo de paracaidista no, lo de paracaidista era que mi Eso me lo padre ha tenía contado un a amigo mí. que era paraca y me dijo que si quería hacerlo y le dije que sí. Y cuando mi padre se enteró que se hacía con los paracaídas, Viejos. que eran los desechados del ejército, me dijo que ni pensarlo. Dice, no, hijo, a ver si te vas a ¿Y despeinar. las oposiciones que hiciste para qué eran? Para ¿Funcionario? Para funcionario, para gabinete de prensa de ministerios. Mira, Sí. uy, pues te hubiera pegado. Antes era así, no era Bueno, dedo. luego yo me dio más luego ya entré en el mundo de la radio. Entonces Y ya descartaste esa y ya posibilidad nada, del ya- funcionariado. ¿Pero ya- llegaste a hacer algún ya examen? me vino el éxito, entonces... Maravilloso. ¿Llegaste a hacer algún examen o no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Sí, me suspendieron. Suspendió el psicológico. Bueno, en fin, esta es la introducción que hacemos de diaria, de todo lo que vamos a contar en la Crónica Rosa. No tiene nada que ver, pero y tampoco No, vamos la a hablar verdad es que no. Pero mira, Al sí final- podemos empezar siempre con al un fi- perfil un al- poquito de cada uno, al ¿no? final Pero no si me- lo así- hacemos... Pero no, voy a decir la verdad, no me suspendió. La verdad es que ya empecé No te a presentaste. Sí, no me presenté porque ya... ¿ves? Mira, es que lo sabía. No, porque me llamaron, ya empecé a trabajar en lo que era Radio 80 Sí. y ahí fue mi primera historia, en el año 82. Y entonces ya, pues empecé y aquí sigo. Pero ha habido una convocatoria recientemente de funcionarios. Claro, de podías haberte Ay, presentado. se me ha escapado. Se te ha Fíjate, pasado. no me he dado cuenta. La próxima te inscribimos. No me he dado cuenta. Bueno, en fin, vamos a continuar con como podamos, con esta tertulia del corazón. Digo, como podamos por lo de los estados de salud que estamos No, todos yo estoy bien, ¿eh? A mí no con me- las no miasmas nos contéis bichos. y las faltas de respiración. Voy a dar un trago a esto y Venga, hay que dale hablar. al morapio. Hay que hablar de los Vargas Llosa, hay que hablar de esa entrevista que ayer concedía cortita, todo hay que decirlo, Álvaro Vargas Llosa Álvaro, sí. a Juan Cruz.
Es lógico que lo hiciese en su periódico de cabecera. Vargas Llosa estuvo 3 décadas trabajando para el diario El País, hacía esa sábana fantástica en la que a veces además nos descubría un Mario Vargas Llosa que no tenía nada que ver con ese ideal del investigador de la fiesta del chivo. Me estoy acordando de aquella vez que le pican las medusas estando con Preisler en un oasis de satisfacción y lujo, en una de estas islas maravillosas. Y él narra con una categoría excepcional cómo es esa picazón que siente y cómo es ese momento. Es verdad que Mario rehuyó o rechazó la crónica social durante una etapa de su vida. Es verdad que en uno de sus más importantes ensayos hay una pequeña referencia a ese rechazo, pero también hay que reconocer que Mario Vargas Llosa fue portada de Ola en no menos de una docena de ocasiones. Y se le veía feliz y encantado, y incluso en sus novelas. Acordaos esa historia con el gorro, bailando el tango con Preisler. Y en Porcelanosa en Londres y en muchos sitios. Hombre, sus comparecencias ante la prensa estaban encantados, y cuando estuvieron, me acuerdo, en el Museo de Cera, cuando la estatua la estatua no se dice, la escultura, perdón, la figura, ¿no? o la figura de Isabel, que estuvieron los dos. Forzado no se le veía. O sea, estaba encantado, y incluso hay guiños, y en sus novelas siempre hay guiños, porque es un hombre que también le ha gustado el perfume de la alfombra, pisar alfombra buena, o sea, y luego hay muchos guiños, y además ahí me encanta ese Mario que sabe pisar alfombra y que sabe luego recorrer su país montaña arriba. Hombre, alfombra buena él ha pisado siempre. Por eso. De hecho, es que le han puesto alfombras de premio Nobel. No, y que no le haces cosa a la vida social, a la frivolidad, llamémosle, de cierta jet set. O sea, él también ahí se ha movido como pez en el agua y lo ha disfrutado y lo ha vivido, y muchas veces hasta lo ha reflejado en su obra. A mí, ayer, claro, todos fuimos corriendo al País a devorar la entrevista con Álvaro, porque todos estábamos esperando la respuesta de los Vargas Llosa, que ha sido de esta manera. No creo que legalmente vayan a hacer nada, sino que lo van a hacer de esta manera más, no sé si literaria o periodística. No es una respuesta todo lo contrario a lo incendiaria que quizá debería esperar. Bueno, pero no para mí es una respuesta clarísima. Mi interpretación elegante a un párrafo en concreto del libro. Para mí, mi interpretación, el párrafo más duro de Isabel en relación a los Vargas Llosa es cuando, no lo tengo aquí delante, pero los que lo hayan leído, y si no se lo resumo, cuando hace referencia precisamente a la mala salud de Mario y cómo su hijo Álvaro le convence, y palabras de Isabel, en contra de lo que los médicos y su estado de salud convenía, a empezar a hacer una serie de viajes. Y de esos viajes vuelve mucho peor que como se fue. Es una acusación velada, o llámalo X. Velada no. Por eso, o no velada. De explotar a la vaca. Además que eran viajes largos, que no era un viaje de exprimir a la vaca y de responsabilizar al hijo de empeorar la salud de un padre que ya estaba enfermo. La primera pregunta que le hace Juan Cruz a Álvaro es por esos viajes. O sea, yo creo que lo que más le ha dolido a Álvaro precisamente ha sido, desde luego a mí, lo que más me llamó la atención del libro fue ese párrafo. Y esto es una justificación de por qué Mario Vargas Llosa realizó una serie de viajes ya enfermo, ya con la memoria floja y ya con una serie de carencias, porque él quiso que su padre reviviera, a pesar de que ya le fallaban muchas cosas, algunos momentos cumbre de su vida literaria en su país natal. Bueno, yo creo que podemos articular, para quien no haya leído la entrevista, yo creo que hay 3 titulares que podemos extraer, o 3 momentos importantes. Yo, por un lado, hablaba de la elegancia. A mí me parece que es una forma muy elegante de responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? Y que tiene que ver con esa publicación de la biografía de Preisler, y es que él responde hablando de su madre, de Patricia Llosa, que yo lo he dicho siempre, para mí es la gran agraviada de toda esta historia, pero no por culpa probablemente de los hijos ni del padre, sino porque se publicó aquella famosa carta en la que Patricia Llosa no quedaba del todo bien. Bueno, no era una carta completa, hemos de reconocer que era un trozo, era un remitente, era una fotografía del remitente, y luego nos explicaban que se arrastraba un poco por el suelo, por delante de Isabel, para exigirle que no estuviera con su hombre, ¿no? Yo esa parte, lo siento mucho, como no la he visto, no la puedo creer, pero sí que me parece que solo sugerirlo ya quitaba elegancia, por llamarlo de alguna manera, a todo esto. Entonces, dice en este momento de la entrevista, cuando hace referencia a todo lo que tiene que ver con su madre, dice: la reconciliación con mi madre es lo más hermoso que ocurrió en la etapa final de su vida. Y sigue así. Dice: como fue un acto de amor que ya no se podía expresar de la misma manera que antes. Estaba claro que no se va a poder expresar, porque hablamos de un señor mayor, enfermo,
está claro, mejor dicho, que el que habla es un hijo y no hay ningún hijo que no quiera ver a sus padres juntos. Claro. O sea, lo que haya vivido escenas, que no es el caso. Yo puedo entender que un hijo, como hemos vivido en otros casos de famosos, en el fondo quiera que su papá y su mamá estén juntos, y después de lo que ha pasado y después de cómo él se ha ido a vivir con Isabel Preisler y todas las declaraciones públicas que ha hecho María Vargas Llosa diciendo que había descubierto el amor al lado de Isabel. No deja de ser una humillación a su madre, a Patricia. Otra cosa es que yo jamás voy a aplaudir la actuación de una mujer, bueno, pues que permita ciertas cosas, porque no me parece ningún ejemplo. Son de otra generación, son de otra mentalidad, incluso de otro país y a lo mejor de otra cultura. Pero a mí, pues como pasa con la reina Sofía, como pasa con Patricia Llosa, pues me parece lamentable que al final tengan que estar allí aguantando esperando y soportando las ornamentas según quiera el señor. A mí me ha parecido, sobre todo la entrevista a Álvaro, un acto de desagravio hacia su madre, que yo creo que era necesario, que ellos tenían que hacer después de todo lo que hemos leído. No he tenido oportunidad de poder hablar de lo que me parecen a mí este tipo de libros y de memorias, pero ya que ahora hablabas precisamente de la reina Sofía, yo lo resumiría en una frase del grandísimo Sabino Fernández Campo, que cuando le preguntaban, Sabino, ¿por qué no escribes tus memorias? Él siempre respondía a una frase que a mí me parece que sería aplicable a muchísimos de estos famosos que están ahora con sus memorias noveladas, incluso las del rey Juan Carlos, que dice, es que lo que es interesante no lo puedo contar, y lo que se puede contar no es interesante. Entonces, pues claro, yo creo que este tipo de respuestas como la de Álvaro, pues un desagravio a su madre, dejar a su madre en el papel que él como hijo, como decía Bea, es el que le corresponde, y sobre todo también a mí lo que me sorprende es que hable ya de la enfermedad, de una forma tan clara que reconoce la enfermedad y bueno, no sé. Pero eso lo hablábamos antes, Isa, fuera de micrófono. La enfermedad de Mario Vargas Llosa, que nunca se quiso ni actualizar, ni confirmar, ni desmentir en vida de Mario, hay que respetar, porque no hay nada más sagrado que la salud de una persona, por muy premio Nobel que sea, y eso lo sabemos todos. Desvelarlo es un delito al derecho de intimidad. como... Hoy el hijo puede decirlo, primero, porque su padre ha fallecido, segundo, porque es su hijo. Y es la única persona que está capacitada para hablar de cómo fue el final de su padre, la enfermedad que tuvo y lo que sufrió o no sufrió. Pero yo creo que aquí, cuántas veces nos llegan noticias de gente famosísima y tenemos partes médicos, sabemos dónde están, y no las podemos dar porque no es de recibo, porque no se puede legalmente. Es lo más íntimo que hay. Y si Mario Vargas Llosa no quería publicitar su enfermedad cuando estaba vivo, hay que respetarlo como tal. Su derecho. Igual que hay que respetar al hijo, que hablan sola. No sé si os acordáis que hacía un calor horroroso, que salió de su casa, de la calle Flora, o como que le llevaban con un paraguas. Sí, porque hacía mucho sol en Madrid. Porque hacía un calor y un sol, y que decías tú, pero este hombre, ¿cómo es posible que pueda salir a la calle? Pues podía salir porque él quería pasear en diario, Carlos. Pero con 40 grados con esa temperatura. Yo digo, pues eso lo haces ya muy por la mañana temprano. Pero bueno, si yo a lo que voy era el deterioro que se le veía a este señor por días. Porque el hijo en la entrevista se murió. Terminaba de comer y quería irse a pasear. A las 2 de la tarde, porque él tenía la costumbre de caminar mucho. Él caminaba continuamente. Era su forma, no sé si de relajarse, inspirarse o una gimnasia que tenía. Y él caminaba y también era un señor que quería hacerlo. Y es tan respetable que no lo dijeran en su momento y que todos lo que sabíamos o sabemos nos callemos. Como que lo hagan ahora. Que lo hagan ahora, porque ahora es una figura pública y ahora el momento en que su hijo le quiere rendir tributo o hablar de cómo fue ese final y contarnos, que a mí me hace gracia, porque luego al final mucha bienal o mucho centenario, mucho no sé qué aniversario era de su padre, pero el titular es una bofetada de Isabel Preisler. Totalmente. Esa es la noticia. Pero no es la primera vez que le pasa. Pero que me hace gracia como uno se lo ponen como ya hizo otra entrevista de... ¿no? Recuerdo no hace mucho, medio, además. Sí, yo creo que era en El Mundo. Me da la sensación de que incluso puede que fuera hasta Maite Rico la que lo hizo. Y de nuevo, el titular iba por ahí, por su vida privada. Aquí al final lo que importa no es que ha sido el aniversario de no sé qué obra, que han hecho unas conferencias, sino darle una oferta a Isabel Preisler diciendo, dirás lo que dirás, pero mi padre terminó su vida feliz con pero mi madre. Él termina hablando de... La última pregunta de Juan Cruz, que es el autor de la entrevista, es precisamente, dice, a la Bienal ha venido... usted ha venido a la Bienal... pero le han preguntado por Preisler y responde que no se lleva bien con la prensa del corazón. Dice que tiene compañeros en esta profesión, o él habla de colegas, yo también soy periodista. Dice, pero a la prensa del corazón no le tengo mucho cariño. No significa que no haya excepciones, pero no es una prensa que tenga un sentido de los límites o de la oportunidad. Y yo creo que en ese sentido Álvaro Vargas Llosa se equivoca,
porque es una prensa que en muchos casos les ha tratado muy bien. Sí, de forma muy respetuosa. Álvaro fue corresponsal de ABC muchos años en Londres. Yo me acuerdo que yo hablaba muchas veces con él pues para pedirle texto. Yo trabajaba en ABC, trabajaba 20 años en redacción y os puedo asegurar que era encantador. Siempre que le pedías algo, al segundo te lo hacía. O sea, y daba igual el contenido, porque al ser corresponsal en Londres, pues tienes que tocar todos los palos. Pero aquí también habla, hombre, a ver, hay que entender que esta es una familia que durante 7 años, ¿no?, duró la relación con Isabel, lo ha pasado muy mal. Claro que lo ha pasado muy mal porque su padre estaba en el Ola. Su padre estaba feliz en el Ola declarando que era el amor de su vida y que nunca había sido tan feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que al final nos mete a toda la prensa al corazón. Si no hubiera existido la prensa al corazón, no hubieran existido esas declaraciones. Entonces yo creo que es, bueno, pues es un hijo herido. Es un hijo herido y ha visto sufrir a su madre. Su madre, que había vivido una trayectoria en la que esto se había producido quizá de manera reiterada. Es decir, me voy de casa y vuelvo, me voy de casa y vuelvo. Ahora estoy citando una vez más la novela Los genios, la famosa novela de Jaime Bailey, ¿no? ¿Te la crees o no te la crees? Pero sí que tiene Mario Vargas Llosa fama de haber estado... Sí, pero no salía en el Ola. A ver, él se iba y quedaba... No era público. Que se iba y volvía. Y quedaba de puertas para adentro. No había recochineo. Pero cuando eres portada de todos los medios de comunicación... O sea, y se divorció. Se divorció. Y como Dios le ayuda a encontrar un papelito que me acuerdo que estaba, porque él se había casado en no sé qué pueblecito de Perú, que luego había tenido un terremoto, unas inundaciones, y se habían perdido todos los archivos de ese ayuntamiento. Fue complicadísimo conseguir ese divorcio porque no aparecía, claro, en esa época todavía era el papelito físico y fue muy complicado. Y con las otras historias que ha tenido, y sabemos algunas, nunca fueron públicas ni notorias. Claro, y no era Preisler, que era una mujer muy importante en España, conocida precisamente además... muy conocidas también, ¿eh? Ya, pero en este caso... no lo enseñaba, no lo lucía. La reina de corazones, vea. Claro, en ese sentido estamos 12 hablando... portadas, de Ola, ni más ni menos. 12. Estamos hablando de un recuento con una galería de todas las portadas que había protagonizado y 12 portadas. O sea, más de una por año. No está nada mal. Más todos los reportajes de ellos entrando y saliendo del Real, de cenas, de actos, de... que no se les vio a veces. Pero ellos aquí, como digo, yo creo que cierran una etapa. Yo estoy en contra de que no hagan nada. Yo creo que sí que deberían ejercitar su derecho a defender el honor de su padre a través de la publicación de esas cartas privadas. No hay nada más privado que una carta de amor y entiendo que la quieran ceder a una universidad, me refiero a Preisler, ¿no? A una universidad o algún catálogo para su posterior lectura y comentario, pero que las haya utilizado como reclamo para vender su biografía. A mí esto me parece poco elegante, como he dicho desde el primer momento con Preisler. Yo lo dije hace 2 años, ese halo de elegancia que tenía y que todos habíamos defendido se pierde cuando se publica esa carta primera de Patricia Llosa, pero porque te pones en la piel de Patricia Llosa y aunque te lo hayan hecho muchas veces, nunca se ha publicado una vez, de esta manera, Isabel, ¿no? Con tu remitente y con tu membrete. Yo siempre resumo diciendo que Isabel pasó de ser divina a terrenal con este libro y sobre todo con su final con Mario. Entonces es verdad que lo que se considera elegante en ciertos comportamientos de las personas que también se consideran educadas, pues desde luego no figura en esa lista publicar las cartas privadas que un señor muy enamorado te manda, porque las cartas de un enamorado siempre son ridículas, fuera de la lectura privada. O sea, nadie pasaríamos esa prueba, ¿no? Todo el mundo dice chorradas y idioteces. Y eso precisamente es estar enamorado. Entonces, hombre, en el canon de las elegancias, eso de publicar cosas privadas no está. Pero bueno, yo creo que a Isabel, a estas alturas de su vida, le debe dar bastante igual todo eso. Porque ella ha querido contarnos no solo eso, ha contado hasta cosas escatológicas de sus operaciones de nariz o sus... Entonces, los famosos tornillos, ¿no? Eso ha sido tremendo, ¿eh? Eso ya le debe dar bastante igual. O sea, ella preferirá vivir en este momento terrenal, que sigan considerándola pues una señora discreta, misteriosa, elegante. ¿Por qué no? Porque a lo mejor le divierte más este otro papel, como mucho más a pie del suelo, ¿no? Ella lo dijo el otro día muy claro, dice, yo he escrito esto y he hecho esto, y he publicado esto para demostrar que este señor conmigo era feliz, dice, y entonces así ella intenta a la familia pues darles con la mano abierta, por llamarlo de alguna manera. Sí, mi pregunta es decir, ¿lo haces porque quieres demostrarle a todo el mundo que contigo era feliz o lo haces por rencor porque es la primera vez en tu vida que te dejan? Claro, pero es que ella, es la primera vez que te dejan. Pero vamos a ver, ella defiende ella no
no asume que lo han dejado. Ella por eso lo comento. Ella ve la otra cara de la moneda. Y nos parece que en el fondo no deja de ser una cosa hasta cierto punto, a mí me parece hasta infantil, el decir lo he dejado yo, lo he dejado tú. Cuando una relación está rota, está rota. Claro, se acaba y ya está. Entonces, hay uno que en un momento dado da un paso, o lo da uno un día y al día siguiente lo da el otro, pero la relación estaba rota y eso, yo creo que en eso han coincidido los dos. Y bueno, pero yo creo que la carta de... Él se fue de casa y ella le mandó una carta para que no vuelva. Aquí no es que la hayamos puesto en duda, es que puede ser una carta nunca enviada y además es una carta fotografiada antes del supuesto envío para que conste en acta que ha existido. Para que no se te olvide lo que has escrito. Yo entiendo perfectamente que es Mario Vargas Llosa el que ha cogido y se ha largado a su casa, si es que lo pone perfectamente. No, si él se fue. Otra cosa es que regrese 14 veces, pero en ese momento ya se había ido. Aquí lo contamos en primicia cuando pasó. Cuando pasó, lo contamos en primicia, porque esa conversación con Isabel Preisler la tuve, y además fue una larga conversación, y la repetimos, la famosa noche del champán, la bronca en el cuarto de baño mientras se desmaquillaba, sé incluso con quién estaba hablando por el manos libres, con una íntima suya, cuyo nombre no voy a decir porque no es famosa, y cómo él, al día siguiente, ya no estaba en casa. Pero él se había ido, y a los 3 días le manda las galeradas del libro del sorbito de champán, que luego se llamó no sé qué del silencio. Le dedico mi silencio. Escrito. Y cuando recibe las galeradas, ella le contesta: no vuelvas a casa. Esa famosa carta. Eres un maleducado, no vuelvas. Sí. Pero vamos, entonces, que ya se había ido. ¿Qué fue antes? Lo del huevo o la gallina. Da igual. Bueno, pues es el huevo, vea, ¿no? En este caso es el huevo. Estaba rota la relación. Pues estaría rota, pero que ahora no presumas de haber sido tú la que le has abandonado. A ver, es que es un poco... Él se va. Pero ella le dice, sí, muy bien, te has ido, pero no vuelvas. Que a lo mejor podía ser, bueno, me he ido y voy a volver. Pues corta tú, pues he cortado yo. Que tampoco le dijo el de volver, él le mandó las galeradas. Ya. Bueno, a lo mejor era una forma de acercamiento o no. También. Por eso el primer titular que extraíamos era esa, para mí, señal de mamá, tú eres lo importante, ¿no? Mi padre y la reconciliación y fue lo más hermoso y qué bien que pasaron sus últimas horas juntos. Eso por un lado. El segundo lo habéis comentado, el tema de la enfermedad, ¿no? Que por fin ponemos nombre, no por parte de Isabel Preisler, que habla de ese mieloma y ese cáncer, su hijo habla de su enfermedad y habla de esa jaula mental, ¿no? Esa cárcel, dice, que lo limitaba físicamente y mentalmente. Pero él habla más de algo más cerebral que de un cáncer. Sí. Él habla más de una falta de realidad, o sea, de algo de coordinación. La cabeza ya no la tiene. Que le está fallando la cabeza y la memoria, además, sí. Dice, y además es que no lo hemos contado, pero nosotros hemos sido testigos de esa falta de... Bueno, pues hay un momento de deterioro cognitivo que también afecta a Mario Vargas Llosa. Pero como digo, se sabía, pero no era algo que se comentase y es algo que, como decimos ahora, sus hijos, hasta que no ha fallecido, no han querido confirmar. Y ellos son los que tienen que hacerlo y no si tiene cáncer o no, que ha sido Preisler la que se ha ido de la lengua. Y el tercer titular que yo extraía, y es a propósito de lo que comentábamos, es el Le dedico mi silencio. Dice concretamente Álvaro, fue escrita esta obra en perfecto estado de memoria. Sí. Como diciendo, no vengan ahora a pensar que Preisler era la persona a la que se lo dedicaba, porque no es ella la persona a la que le dedicaba la parte buena de este... No, de este la que le dedicaba era el libro. Ese libro, en lo que es la primera página, o sea, en lo que es la dedicatoria, igual que Isabel se ha dedicado sus memorias a sus nietos, ese libro iba dedicado a Isabel. Y cuando ya se publica, como ya habían roto, cambia el título y cambia la dedicatoria. No se refiere tanto a los protagonistas de la historia, sino a lo que es la dedicatoria, que él le había dicho que ese libro era el primero que le iba a dedicar a Isabel y nunca se lo dedicó. Igual que cambió lo de un sorbito de champán, que era el primer título, por lo del silencio, que siempre se me olvida. Sí, le dedico mi silencio. Le dedico mi silencio. Entonces, lo que se refería es a la dedicatoria del libro. O sea, iba a poner para Isabel. No sé si debajo iba a poner el amor de mi vida o como decía, o las orejitas de interrogación. Sí, eso ya no lo sé. Pero a eso se refería. Y en las galeradas sí se ve que había otro título y que había otra... Lo que pasa es que como justo coincide con la ruptura, antes de editarlo, pues ahí es cuando se hacen esos cambios. Bueno, pues esto es lo que podíamos leer, como digo, ayer, esas primeras palabras y quizá las últimas de la familia Vargas Llosa. ¿Tú crees? A propósito de yo no quiero que sea así.
No me creo. encantaría que siguieran haciendo creo. entrevistas y que nos diesen contenido y que replicase Isabel, ¿no? Esa es la primera. Yo creo si que ahora habrá le ha dado Sí. por escribir libros, pues ¿Esto va a seguir? que siga. Uy, no sé. Hombre, Preisler solo ha hecho una entrevista pero en El yo la Hormiguero. digo No quiere hacer, yo te digo, porque yo tengo pedida entrevista desde el minuto 1, yo tenía conversaciones con ella a nivel privado, no para publicar, después de la publicación, después de la aparición del libro, pero lo que es la fuente oficial, que es la editorial, a mí me dijeron que de momento que no hay nada más. ¿Y por qué? Yo no sé si por parte Bueno, de porque ella ella ahora más. siempre ha medido pero por sus parte de- tiempos. pero por Ha hecho parte su de ellos, hormiguero, por su parte rueda de la de familia prensa. Vargas Llosa van a seguir. Hombre, yo creo que las Vargas Llosa de vez en cuando alguna andan. A ver, sobre todo porque los periodistas le van a seguir preguntando, porque al final el país titula con una cosa de corazón. Pero una cosa es Entonces, que te hagan a lo mejor un canutazo en la calle y otra cosa es que hagas una entrevista a un medio de No, comunicación. a una entrevista para hablar única y Yo exclusivamente de creo Isabel que no. me No. cuesta Pero esto es verlo. una Yo entrevista creo en que no. toda regla. Pero ¿eh? eso es una entrevista. Hombre, claro. Primero, Sí. justifica Ya lo los sé. viajes que hizo Ya con lo su sé. padre, que para mí es lo más llamativo, porque es que el 80% de la entrevista es Ya. para justificar por qué llevo de padre. Yo pensaba de que viaje era a de su padre. Martín Bianchi cuando leí el No. titular y luego ya rápidamente fui a buscar y vi que No, era no, Juan No, no, porque Cruz. Martín es amigo de Gonzalo. Ya. Que por cierto, Gonzalo está, me lo conté, el otro día me encontré Está con fuera Martín de y me onda, lo ¿no? contó él. Está en Siria trabajando en ACNUR y alejado de todo esto y metido en su. No han hablado en sus ninguno de ellos, historias. pero también entiendo que Álvaro quisiera de alguna forma dejar la memoria de su padre en un buen lugar, ¿no? Y sobre todo la de su La de su madre. Si madre. es que su madre sigue viva. Bueno, o sea quieras o que no, son sus tiene padres. que escuchar cómo ¿Cómo se no está los vas a hablando. defender? Son sus padres, es que es normal. Pero bueno, que es que su madre queda muy mal parada Hombre, en claro todo que queda esto. mal Es que parada. nadie se olvida. Y Preisler la menciona en su novela, es verdad que hace menciones a ella, pero para decir que se iban los 4 a cenar juntos. O sea, es verdad que por suerte no ha ido a atacarla y eso también, bueno, no es que haya que agradecérselo, ya solo faltaba que siguiese con la venganza en modo activado. Bea, estabas diciendo entonces que a ti no te han concedido entrevista. No, me han dicho que no, o sea, no es que a mí no me la hayan concedido, es que no hay más entrevistas. Yo no sé si alguna revista de estas que aparecen cada 2 meses de repente se hacen una producción, pero ahora mismo la campaña era la rueda de prensa el primer día, el Hola, por supuesto, su revista de cabecera que Y El coincidió con la Hormiguero. rueda de prensa, Que fue la y el primera. Hormiguero, que fue a las 24 horas. Y en el planning que hay ahora mismo no había más entrevistas. No sé si en una siguiente reedición o que quieran volver a publicitarlo, volverán a hacer, pero no había más, y es que no están dando entrevistas. Ha llegado otra biografía para quitarle el puesto, claro, que es la de Juan Carlos I, Reconciliación, que se ha convertido inmediatamente en la más buscada en las listas de los más vendidos y sobre todo en la más encargada. Y eso que tenemos que esperar todavía hasta finales de semana para que aparezca en Francia. A ver con las traducciones cómo podemos ir contándoles poco a poco lo que se va narrando en este libro, también bastante novelado, me da la sensación, y de momento lo que tenemos son esas declaraciones previas que, como decíamos la semana pasada y seguimos manteniendo, no sabemos si son extractos del libro o si directamente son extractos de entrevistas de las muchas que ha realizado Juan Carlos I. ¿Por qué digo todo esto? Porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar precisamente de esta reconciliación que me da la sensación que es todo lo contrario. Está levantando ampollas y está explotándolas y está haciendo que más de uno se lleve las manos a la cabeza con las declaraciones que está haciendo y que además cada día nos sorprenden con algo. Un día vamos a hablar de Leonor, otro de Leticia y ahora le ha tocado el turno a Sofi, que no sé si mi Sofi, como decía el clásico, pero antes, déjenme que le recomiende el glucómetro que recomienda, valga la redundancia, Adolfo Albistur. Él sabe cómo funciona y ya les avanzo que no hay que pincharse en el dedo para ver si el azúcar en nuestra sangre, el nivel de azúcar en nuestra sangre ha subido o se está manteniendo. Adolfo, buenos días. Bueno, antes de continuar, dejadme dar un consejo a todas esas personas que probablemente tienen un problema relacionado con la justicia. Ejemplo, se ha pasado su casero con la subida del alquiler, les han despedido y no les quieren pagar lo que les corresponde. Bueno, pues digan que no se conformen, llamen a Legalitas y ellos les van a ayudar porque cuando tenemos una suscripción a un servicio de abogados que podemos usar tantas veces como queremos, tenemos esa libertad y es la de decir que no. Y además solo este mes a un precio inconformista que hay que aprovechar. No se conformen, llamen ahora al 900 100 665 y además, por ser oyentes de radio, vamos a tener un mes completamente gratis. 900 100 665.
5. Hay que estar preparados para este tipo de contingencias. Antes de hablar del otro libro de memorias, dejadme simplemente recordar que ayer cumplía 87 años la reina Sofía y que el viernes era la princesa Leonor la que celebraba sus 20, cambia de planta, como dice el clásico. Y por eso también he querido que viniera Ana Mateu, que ha hecho esas semblanzas de ambas en Libertad Digital, en el suplemento Chi, que ya es nuestra especialista en monarquías. Bueno. Y creo que no tiene la respuesta a por qué no estaba la reina Leticia en la inauguración en Egipto de ese museo que Vamos, yo maravilla. entiendo que estaría Qué con la niña, maravilla, con su qué hija. maravilla, qué puesta en escena, ¿eh? Todo lo que sea por estar allí. Espectacular, yo también. Parecía Aida, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, la Solo faltaba eso de estética fondo. africana en eso es muy kitsch, porque es un juego de luces y eso. Pero bueno, ver ese museo por Un fin ya abierto espectáculo. y se La lo ha verdad es que perdido, sí. no lo puedo concebir. Me imagino Ella que estaba de... Faltaba Ahí Liz está. Taylor. aquí, Liberó sí. agenda O Ana Belén. imaginamos Ana que eran Belén. para estar con Leonor, porque O sea, Leonor estaría con sus amigos, ¿no? Porque para los pasar 20 el los celebras fin de con semana. amigos. Yo, de verdad, si hubiera tenido la oportunidad de poder ir a Vamos, esa por favor. inauguración, Madre teniendo en mía. cuenta que fue todo el mundo, Uf. No, y las joyas, Qué maravilla. y las joyas que se ven ahí. O sea, es que Egipto es Faltaba el Máxima. mejor viaje del mundo. También No la estuvo. eché yo de menos a Máxima estuvo. Cerregueta, la reina estuvo Mary holandesa. de Dinamarca, eso Sí. sí, ¿Sí? pero Máxima no Bueno, estuvo. Mary que se ha hecho unas fotos tipo el paciente inglés. Que O sea, aquí nos ponen un sol preciosas, detrás y una además. duna delante y ya no. Yo sí, ahora voy a empezar dando un tirón de orejas, A la ver, verdad es que ¿a me la quién? estoy ganando porque últimamente tela, pero si tuviera que dar un tirón de orejas, diría que todavía, a pesar de los cambios que ha habido en la casa en cuanto a comunicación y a secretarías y demás, yo creo que en comunicación todavía tenemos muchísimo que aprender del resto. Porque esas fotazas que ha puesto la Casa Real danesa de Mary ahí en Egipto, tan bonitas, no hemos tenido ni una foto de Leonor de los 20. Desde que está en San Javier solo hemos visto las fotos de cuando entró y muchas que están hechas desde hace meses, que lo sabemos y tenemos constancia de ello, todavía no las han sacado. Ni tampoco una pequeña foto de la reina Sofía deseándole un feliz cumpleaños. En Inglaterra los ingleses, hasta cuando cumple el príncipe Harry, los príncipes de Gales les mandan una felicitación. Creo que ahí todavía hay mucho que Y aprender. con los cumples de los niños, ¿verdad? También. Unos Pues niños es que que es la hemos única visto manera de haciendo que- galletas y haciendo de Claro. todo tan normal, porque yo creo que hoy en día ser normal es lo menos común que pasa, ¿no? Entonces, pues no sé, un poquito de normalidad y fotos, porque sí, porque nos gusta verles y pueden estar tomadas desde hace tiempo, y creo que ahí, pues, un tirón de orejas, que todavía tienen muchísimo que aprender de Total. otros. Es decir, el día de la fiesta nacional, luego colgaron en Instagram un reel súper chulo con imágenes de todo lo que había sido el día, muy bien, pero yo echaba de menos en estos 2 días fotos de ambas. Claro, es que lo que hablamos siempre, ¿no? Entiendo que sea una celebración privada, pero la parte pública de su vida va a ser que va esencial ligada. en la historia de Hombre, nuestro que país. 20 años es una cifra redonda como para hacer algo e incluso para hacer unas declaraciones. Yo, si no mal recuerdo, en el suplemento de ABC, que entonces se llamaba Gente y estilo era. ¿no? no sé qué, pues como se llamara, pero era el suplemento de ABC, cuando el príncipe blanco y negro, Felipe, ¿ve? blanco y negro, perdón, cuando el príncipe Felipe, no sé si eran los 18 o los 21 años, se hizo unas declaraciones y si sacamos una historia con el príncipe, o sea, a ver, dentro de lo que hablan, que es nada, pero bueno, se hizo un gesto, se hizo algo. Ahora es que han pasado muchísimos más años que teníamos que haber normalizado eso, que en ciertas fechas, en ciertos aniversarios, hubiera un poquito de acercamiento con la familia y seguimos como si fuera el cine mudo. Totalmente, Seguimos una con opacidad princesas, tremenda. y reyes que no hablan, que no solamente 4 corrillos. O sea, y es una poquito pena. más. Y aún así se dice que se prodigan, ¿eh? Que Sí, yo a pues veces yo no entiendo muy no sé. bien esto, Y luego otra cosa, por esta ejemplo, forma de verlo, Llegan a los porque la sitios nuestra que es ves, sobre todo distinta. a la reina que da mucho la mano y que Sí, va sí, eso sí. Pero un enseguida, poquito más, se ¿no? salta un poco el protocolo y se va corriendo, pero poco más. Poquito poco más. Y poco además más. en actos establecidos, Nada quiero más, decir. nada Sí, más. la Y princesa con de toda la Asturias. seguridad puesta, o sea que no Con hay todo el sí, bueno, perímetro oye, de la- faltaría más que no fueran a los actos y que no estuvieran saludando a gente o recibiendo en Palacio todas Bueno, las aquí hay un mañanas. palco en el Teatro Real que lo decimos siempre. Vacío. Siempre está vacío, Siempre. es verdad. Digo que Que se lo Bea den a- siempre dice que se lo den a la residencia. sorteo. Bueno, es que ya Claro. El palco del Palacio Real, el palco real, lo han abierto a la sociedad, porque yo el otro día estuve viendo el Ballet Nacional de España y el palco real estaba lleno. Pues Sí. es la primera vez. Lo han dejado para la sociedad, para diferentes asociaciones Hombre, pues, y tal. pues han hecho Y lo caso. han Me abierto al parece público muy bien. porque es Eso lo una llevamos- pena girarte claro. y ver aquello vacío. Eso ¿no? llevamos Y a los reivindicándolo. toros.
Sí, pero bueno, el los de los toros yo toros- puedo entender que es una cosa, pero vamos, Sí. el del Teatro Real, que está ahí en ese sitio además que se ve tanto y siempre vacío, como mucho las cámaras de televisión que se ponen ahí para grabar los Muchas espectáculos, veces. es una pena. Y mira, pues me alegro que lo que dices, porque siempre hemos reivindicado aquí Sí. los ingleses para esas cosas. Vamos, ahí están las residencias, los mártires de la guerra, o sea, siempre tienen un montón de Pero se asociaciones. cumple el perro y sacan fotos Claro, en Instagram. que van a Ahí todos los ahí no pasos. no sabemos nada, ni probablemente lo sabremos. Y de la princesa se ve muy poco, la princesa Muy no la hemos, poquitas cosas. no la hemos visto con amigos. No sabemos ni quiénes quitando son. en Zaragoza cuando se tomó una hamburguesa, ¿Tú no sabes sé qué dónde, pero aficiones poco tiene? más. Porque yo recuerdo que No. al príncipe Felipe y a las infantas les hemos visto vestidos de baturro, en el Rocío, tomando En un Pachá chocolate, bailando. en Pachá bailando. Vamos. También. Estas niñas, ¿sabéis qué aficiones? En las regatas, ¿Qué en aficiones Palma. tienen? ¿Quiénes son su grupo de amigos? Es que No. no sabemos Es verdad nada. que es- Por Nada. ejemplo, la El princesa de secretismo. Noruega, la que va a ser la próxima reina, está en Australia y ha hecho unas declaraciones y encima le han preguntado que qué opina de lo de su hermano Marius. Y ella ha dicho, bueno, pues como te puedes imaginar es un tema que nos afecta a todos, una salida muy políticamente correcta, pero no ha dicho que no a ningún tipo de pregunta, lo cual también está muy bien. Pues ese tipo de entrevistas... Al revés, Ana, le han programado las Sí, preguntas y ahí las está. respuestas. Bueno, pero sí, está bien no, que no, sea no, sobre Bueno, y pero estoy que está completamente hecho. a favor. Claro. Pero está Que hecho, ojalá ¿no? aquí fuese igual, ¿eh? Aquí Y es que además es aquí no le tienen impensable. que preguntar por cuestiones polémicas No. más allá de su abuelo, ¿no? Claro. Que tampoco está Que nos nada mal. encantaría, pero no es el plan. Pero sí que es verdad que es una entrevista producida, sí. pero que se agradece porque se pone delante de los medios. He de decir que sí que la semana pasada cuando decíamos, no, Juan Carlos I nunca se ha puesto delante de un periodista, y nos escribía un oyente para decir, sí que hizo unas declaraciones, una entrevista a Jesús Hermida. Es cierto, sí. hizo una entrevista a Jesús Hermida con motivo de no sé qué aniversario, también bastante producida, por eso me, Bueno, pero me si es he que está acordado. bien, si lo que hay que aplaudir es que hagan y más. Y también con José Luis de Villayonga, mañana se presenta la reedición del libro, que se juntó con él y que estuvo grabando cintas, entonces eran cintas, para sacar esas primeras memorias autorizadas del rey Juan Carlos. Pero lo malo es que de esos pasos al día de hoy no hemos avanzado nada. No, hemos no, ido no, yo no, creo no, que a no. menos, no a No, más. de cada vez sabemos Hemos menos. ido a menos. Claro, De por cada eso vez digo, y sabemos ya había menos. poco, pero es que ahora no sabemos nada. No. Tenemos una infanta viviendo en Portugal, que tampoco es que se haya ido a Australia, que tampoco sabemos nada. No sabemos Nada, absolutamente nada, nada. nada, Sabemos, nada, bueno, nada, dicen Esta que a lo política mejor del silencio sepulcral, sí, que a lo pues, mejor ha podido venir para estar con su hermana y celebrar el 20 cumpleaños, que iban a hacer una salida con amigos y que, bueno, pues igual que lo de la reina Sofía, no sabemos si al final se pudo reunir o no. El rey volvió de Egipto a las 2:30 de la madrugada del domingo, ya estaba aquí para poder estar con su madre. Ya sabéis la relación tan estrecha que tienen madre e hijo, para lo bueno y para lo malo. Y poquito más, y sí, y que iban a tomar tarta de chocolate porque es la favorita de la reina, pero salvo ese detalle es que no sabemos nada y lo de la más. tarta de chocolate, vete a saber si es verdad. No lo podemos Mira, creer o no. hoy vamos a cenar, no, vamos a tomar un cóctel con la reina Sofía en los premios BMW de pintura. Pero estoy convencida que salvo que la gente le cante el cumpleaños feliz, que alguna vez se lo han cantado porque Sí. suele coincidir con la fecha de su aniversario, poco más vamos a tener No de dirán nada, información. no. Vea, y además, de y- hecho, y no la es nada ponen, fácil perdóname, llegar a Carlos, ella. la ponen, eso es, la ponen No, en no, una ya sala no. aparte. Ya Y pasó, no ya. se acerca allí No, ni no, Dios. ya hay un O sea, no hay, cordón sanitario no alrededor de la no hay reina manera. Y Sofía. de hecho, la prensa no entra, No. concretamente. No sé si Antes ahora sí, vendrá ¿eh? algún Antes periodista y dirá, yo sí. No, hasta hace 3 o 4 Antes años sí. estábamos a raíz a su de todo lado. el tema de Bárbara Rey y todo esto cuando salió Bueno, y a raíz de demás, que se empezaron a publicar ya, declaraciones de... No, ya. también hay que ser justos. Es verdad que teníamos acceso a la reina Sí. y podíamos haber preguntas totalmente inocuas, ¿no? Pues qué tal las infantas, las nietas, en fin, estas cosas. Y es verdad que a raíz de que se publicaran crónicas con esas declaraciones, se cortó que la prensa Sí. pudiera acercarse a la reina porque consideraban que eran cosas off the record o de ámbito más privado, no para hacer al día siguiente un titular. ¿La visteis y el eso otro día? cambió la actitud de cara a los Llegando- Bueno, cuando preguntamos a la princesa Irene cómo iba a ser el cumpleaños de la reina y demás, y cuando nos dijo, a mí no me cuentan nada porque luego como todo lo casco, así. Ella no estará hoy, va a ser la primera vez que no hace de estos no premios. creo, Ya el está. año pasado tampoco fue ya, ¿eh? Parece ser que el año estaba pasado arriba, sí estaba la subieron arriba, directamente a y palco. además iba súper Ah, es despeinada, verdad, ¿os es verdad, acordáis? es verdad, Sí. es verdad, es verdad. Que ya se le es que notaba luego un en el poquito. cóctel ya no estuvo. Fue las últimas apariciones que Sí. hizo, el premio Y que BMW, lleva y silla de la ruedas última ya. fue la boda de Nicolás de Grecia en este mes de febrero. Desde entonces Oye, no que se la ha igual vuelto a está ver. hoy, ¿eh? Vamos a ver. Yo Pues no mira, me si aventuro está- a decir si nada. está mejor. El otro día, no sé si habéis visto la escena en la que sale del coche oficial y entra en la embajada para ir a dar, bueno, pues para prestar el pésamo, para dar el pésame por la muerte de Sirikit. No sé si os habéis fijado que tiene una especie de golpe
en uno de los pómulos, la reina Sofía, y es verdad que anda un poco... Tiene problemas de movilidad. Es decir, pero ella el golpe... en privado usa bastón, en público se resiste. Sí, eso me consta. Los príncipes llevaban su tacón, ¿eh? Sí, llevaba un taconcito Hombre, cómodo, claro, un tacón sensato que se llama ahora, que a mí me horroriza. Me encanta el tacón sensato, me encanta. Pero sí, ella usa el bastón. ¿A ver qué años tiene la reina Sofía? 87. 87. ¿Cómo estaremos nosotros a los 87? Y está estupenda, y que si lleva ahora un bastoncito para moverse por casa o en sitios así, vamos, ojalá. Y sobre todo, pensad una cosa, que ella tiene muy buena salud, que en todos estos años, salvo la infección urinaria por la que fue ingresada, nunca ha estado ingresada, salvo para dar a luz y para la infección urinaria, nada más. Ana, porque la salud también... No, pero de la reina Sofía se habría sabido. No, es que yo creo que la ha eclipsado la mala salud de Juan Carlos I, también, ¿no? También. Ella es una mujer que se ha cuidado mucho, que siempre hace esta comida medio vegana, medio tal, o sea, siempre ha estado bien de tipo, una mujer muy recta además, tiene una buena constitución, entonces bueno, oye, a mí me llamó la atención esa forma de andar. Si salió del coche ahí medio en los premios la llevan del brazo y me parece además lo mejor que se puede hacer. Una señora de 87 años siempre tiene que tener, ¿verdad?, un brazo. Un poquito, la última vez que hablamos con ella se le notaba que estaba un poquito del oído. Bueno, lógico, son 87, no se querrá poner un pinganillo, todo el mundo lleva pinganillo, pero hay gente que se niega a ponerse el pinganillo. Audífono, vea. Bueno, nosotros es pinganillo, audífono para los sonotones de toda órdenes, la vida. Eso, trompetilla. Yo creo que órdenes no le dan. Yo creo que ya está en una edad en la que órdenes no le dan. Bueno, hay que hablar de esa parte de reconciliación de las memorias de Juan Carlos I, que, como digo, salen ya a final de semana en Francia, y estamos aquí diseccionando desde hace prácticamente 10 días. Ayer era María Ángela Alcázar la que en La Vanguardia hablaba del capítulo dedicado exclusivamente a la reina Sofía, a la que en principio se refiere como Sofi. Toda la vida escuchándoles hablar de la reina y yo, y ahora de repente es Sofi y yo. No sé si es que es cariñoso o es denigrante. Siempre la ha llamado Sofi. Pero no que te refieras ya a Sofi como ella, para con ella toda la vida. Sí. Y el Juanito. ¿Qué dice concretamente? Repito que yo no sé si esto está sacado de una entrevista, si está sacado literalmente. Según La Vanguardia han tenido acceso ya a la publicación, y esto sería un textual de lo que escribe Laurence Debré. En la prensa francesa han salido trozos. Claro, y han... O sea, que no es que hayan leído el libro, pero sí tienen extractos. Claro, y en la española, porque La Vanguardia sigue siendo prensa española. Sí, pero que, a ver, cogerlo de la prensa francesa no es tan difícil. O sea, pero lo que quiero decir es que no entiendo muy bien por qué unos medios sí, otros no, los franceses es que yo creo que viene todo de Francia, sí. Dice, es una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, dedicada y benevolente. Es la personificación de la nobleza de espíritu. En España no habría podido tener una reina más abnegada e intachable. Tenemos caracteres complementarios. Ella es más metódica y yo más espontáneo. En muchos aspectos somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber, de la corona, del honor, de la amistad, de la devoción por nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Comentarios al Otra respecto? operación desagravio, ¿no? A mí lo de la frase de gran profesional, a la reina Sofía en el libro de Vilallonga lo decía. A mí esa frase no me gusta, es una manera, no sé. Y además ha quedado ya ahí en la opinión de muchísima gente. Pero es una frase, Ana, que también se está utilizando con la reina Leticia. Sí. Entonces yo no sé si al final ha hecho que el resultado sea hasta bueno, ¿no? Sí. Que te digan que eres una profesional en lo tuyo, no me parece del todo lo más equivocado. Lo que pasa es que venía de su marido. Totalmente, en un momento en el que la cosa estaba completamente rota, y se había producido o se iba a producir en la escena de la Catedral de Santiago. Justo cuando lo dices, el momento álgido de Marta Gallá, porque claro, hay que recordar que el libro de Vilallonga se publica Las Memorias del Rey porque o era publicar eso o si no iba a publicar un libro sobre Marta Gallá. Entonces, pues claro, fue una vuelta atrás como diciendo, vale, pues allá la dejamos protegida y yo te doy estas declaraciones, este libro, que a mí lo que me gustaría escuchar son las cintas de ese libro. El día estuve con Silian desayunando, yo tengo mucha amistad con ella y nos llevamos muy bien, y le dije, bueno, esas cintas verán la luz, no verán la luz, porque claro, ahora como todo ya sale, todo prescribe, y según me confirmó ella, desde luego, por ella, esas cintas nunca van a ver la luz y están perfectamente guardadas. Pues sería un error, ¿eh?
Bueno, esto yo le dije, hombre, pues el día de mañana, yo que sé, porque eso es historia. Claro, eso es historia, pero consideran... Esas tintas las tiene ella, claro. No, claro, ¿quién las va a tener? Lo hizo su... Bueno, no ella exactamente, no puedo decir más. No ella exactamente, pero esas tintas... Pero se oye la voz de un rey y perfectamente custodiadas. Bueno, pero no sé si dentro de 40 años, pero mira, yo os digo una cosa, a mí, si me tienen que definir mi marido, no sé qué me gustaría más, que me dijera profesional o abnegada. Bueno, porque a mí la palabra abnegada, que he ido al diccionario para ser muy estricta en esto, que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Bueno, religiosos no está claro que no son por motivos religiosos, y altruismo creo que tampoco, pero prefiero que me llamen profesional que abnegada, porque me suena como a una benevolente. Bueno, benevolente no es tan, no me parece tan peyorativo. Va todo en la misma línea. Abnegada, no. Y luego habla de los 60 años de relación de la siguiente manera. Dice que claro, que esto conlleva altibajos, alegrías y penas, risas y reproches, distanciamiento y acercamiento. Hemos capeado juntos acontecimientos políticos, tormentas y noches de angustia y dudas. Ella siempre ha demostrado ser una compañera comprensiva y solidaria. Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa. Sophie, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias. Madre mía. Esto se llama reconciliación, cuando estamos hablando del rey, y dice la devoción por nuestros hijos y nietos, y hace 2 días el rey estaba diciendo que no tenía ninguna relación. Bueno, es que es como dice Federico, con sus nietas. Dice una cosa y la contraria, en la misma novela. Es que en la misma frase, o sea, es que no se puede... Con la princesa y con la infanta no se le ha visto prácticamente. Bueno, pero eso lo denuncia él, ¿eh? Él lo denuncia. A eso me refiero, que están diciendo lo de... Pero bueno, eso es un palo a su nuera, eso es darle una bofetada. La devoción de nuestros hijos y nietos. A su hijo también, porque yo opino como Federico, yo creo que en el fondo le tiene mucha envidia a su hijo. Bueno, entonces, pero él también fue hijo y también le hizo a su padre lo que le tuvo que hacer la por el momento histórico. Entonces es algo que yo creo que va en el ADN de los Borbón, ¿no? Que el hijo traiciona al padre al final, bueno, pues o traicione o sacrifica al padre, mejor dicho. De todas maneras, yo creo que no. Yo creo que traicionar no, sino que efectivamente, o sea, a ver, don Juan no se lo permitieron. Bueno, pero el hijo estuvo al lado de Franco. O sea, según te pongas a mirar las cosas... Yo creo que traición es una palabra que podemos utilizar en este caso. Hombre, yo creo que sí, perfectamente. A lo que eran los principios de su padre. Él prefirió apostar por su futuro y se puso a la de Franco. Pues ahora eso es historia, eso no entre la publicación de las memorias, que el día 21 le dan el toisón a la reina, que yo, en mi opinión personal, se lo hubiera dado a ella en solitario y no junto con Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero, ¿no? Yo creo que ella misma, por todo lo que ha representado, se merece un acto para ella sola, como lo ha tenido Sarkozy, como lo ha tenido tantas y tantas personas a quien se lo han dado en solitario. Quiero y no puedo, fíjate. Totalmente. Como diría Federico, un cagapoquito. Así es. Tendrían que haber dado hace tiempo, en cuanto se supo, claro, le haces un homenaje. No digas no le quiero hacer un homenaje, pero le voy a hacer un homenaje. Hazle un homenaje, no tengas complejos, es tu madre, es la reina de España, ha sido la reina de España, tendrá luces y sombras, pero si crees que lo merece, adelante. Pero como dices, Ana, eso de coger y mezclarle con todos los artífices de la transición y de la Constitución... Pues yo creo que es para evitar críticas. Cuando ella no la tiene... voy a hacer así la balanza un poco poco más... No lo sé, también se garantiza... Pienso yo, no que lo sé. Nadie criticar a un toisón a la reina Sofía. Yo dudo sobre que todo alguien porque criticara... es unánime la opinión. ¿Tú crees? Para a la ella. reina no. Yo no sé. A la reina no. Ese toisón la gente no lo pone en duda, porque sabe y todo lo que ha hecho. Ya lo de los demás ya son un poco más discutibles. Y sigue estando muy bien valorada, a pesar de lo que hemos dicho siempre aquí, ¿no? Ese punto de abnegación. Oye, tampoco había que aguantar toda la vida al lado de un señor que te la está jugando. Y otra cosa luego a nivel personal, que ahí ha tenido algunas metiduras de pata importantes y notorias. Pero a nivel institucional es de los personajes más queridos. Ahí está, que no se piensa jubilar y los reyes le siguen dando actos y ya sigue, pues hoy la vais a ver, el jueves se va a Ibiza a presidir un acto a favor del Alzheimer, viene la campaña de recogida de alimentos, ella va a estar ahí, es que no para. Y a lo mejor eso es lo que le da la vitalidad. Pues ¿no? claro bueno, que pues paramos un segundo. Les recomiendo la agencia negociadora del alquiler. Si tienen ustedes una casa vacía en Madrid y quieren alquilarla, pónganse en sus manos. ¿Por qué? Bueno, pues porque les van a solucionar absolutamente todo lo que tiene que ver con la elección del inquilino, con los pagos de las rentas o con los problemas con los vecinos. Ya saben, se llama Agencia Negociadora del Alquiler. Es la mañana de Federico. 5 minutos nos quedan para terminar esta tertulia de Crónica Rosa y Cibislen ya saben que nos ofrece la posibilidad de aumentar nuestro capital desde solo 250 euros de inversión. Entren en cibislen.com
e infórmense sin compromiso sobre esta modalidad, como digo, de inversión inmobiliaria. Nosotros no vamos a comprar nada, lo que vamos a hacer es ayudar a comprar o ayudar a restaurar un inmueble. Así que ciberlem.com, estén muy pendientes de todas las novedades que nos van a ofrecer desde esta posibilidad de ganar dinero. Nos quedan, como digo, pocos minutos. No me gustaría dejar de comentar la muerte de Rafael de Paula, 85 años, tenía en Jerez de la Frontera cuando ha ocurrido este fallecimiento, y esa historia bastante discreta de su vida que, por otro lado, sin embargo, pues tuvo como protagonista esa detención a las puertas de la Plaza de Toros, que se lo llevaron vestido con el traje de torear, ¿verdad? Capote, se lo llevaron. Por una cuestión de celos, ¿no? Por una cuestión relacionada con su mujer, y había acusaciones muy graves ahí, sí. O sea, que no era baladí. Cumplió condena y él estuvo, además, efectivamente. Hubo un juicio y... A ver, ahora que es una imagen nunca de unos una cuernos España, han claro. sido como tan, bueno, ¿verdad? Cuernos y algo más que cuernos, ¿eh? O sea, eso no era presuntos cuernos. Sí, él decía que iba a verle mucho a las plazas. Era seguidora suya. Y algo más, a lo mejor, ¿no? No sé, pero bueno, Rafael de Paula es de esos toreros de arte, o sea, que es de esos de... Hoy, vamos, todo el mundo te le dedicaba necrológicas, porque no es un torero que ya de por sí ser torero es mucho, sino de los de arte, de los de rata, con mucha personalidad y con mucha personalidad. ¿No hay documental de Rafael de Paula? No, me extraña que no haya, tiene que haber en Canal Sur, seguro que hay. Canal Sur tiene que haber, seguro. No lo sé. Pero muy amigo de Curro también, o sea, también es de esta generación de toreros muy artísticos, muy especiales, muy diferentes. ¿85? 85, sí. Y además Rafael de Paula, efectivamente, genio y figura, ¿no? Y el escándalo, que bueno, no fue un escándalo, fue un delito y que tuvo que cumplir su condena. Pero sí es verdad que se va a un estilo también muy peculiar. Me imagino que Amorós le hará cuando venga su... Está hoy publicado en El Debate. Ya lo ha sacado, ¿no? Sí, él ha hecho su necrológica. Su necrológica. Sí que veo en YouTube que hay una charla colgada de 1 hora y pico de duración con Antonio Lucas, La verdad del arte, pero no veo que haya documental, y si lo hay, lo buscaremos para, si hay que recomendarlo, recomendarlo. Habrán hecho de esos programas especiales. Sí, como digo, una vida interesante de esas que nos hubiera llenado de novela, muchos minutos, un libro de novela. ¿verdad? Mucha crónica rosa hubiéramos vivido. Imaginaos muy amigo de escritores, de poetas, de músicos. Imaginaos ese titular, ¿no? Calamaro. Detenido el torero Rafael de Paula, y las horas que nos hubiera mantenido aquí sentados en esta tertulia de crónica rosa. Oye, pegados que ahora, a ello. Hablando de toreros, María Ángeles Grajal, que nos ha mandado unas fotos de la tumba de su marido, ¿no? De Jaime Hostos, con unos centros de flores y No te olvidamos y no sé qué. Y, bueno, es que fue el día de Todos los Santos, y ayer en Instagram todo eran tumbas. Y le tiene siempre presente. Acordaos que aquella cosa con José Gandía, con el empresario de la fruta de hueso, al final no salió adelante. No. Era un hueso duro de roer. Le llamaba Solete. Broma malísima. Siempre Solete a su marido. Siempre lo recordamos, Dani y yo, en Sevilla, que compartimos una vanet, que estábamos en los escaparates, los primeros escaparates, sí, y le tenía así cogido por el hombro y le llamaba Solete. Ay, madre. Bueno, es que aquello terminó, a ver, también vamos a ser justos, ella es verdad, ella cuidó a Hostos y fueron muy felices, y estuvieron ahí mucho tiempo con sus guerras, se separaron, volvieron, se peleaban, se reconciliaban. Sí, pero ahí estuvieron, sí que es verdad. Pero bueno, al final de sus días estuvo con él, y luego es verdad que ella tuvo una ilusión con el rey del hueso con el rey de la fruta, pero que al final eso no cuajó, porque el rey de la fruta en redes sociales estaba muy activo. Estaba en raya. Y ahí lo dejamos. Estaba en raya. Pues las tres en raya. No sabemos. Entonces, claro. Tú no te quieres hacer el perfil, ahora no podemos cotillear. Al final me lo va a tener que pagar la empresa. Bueno, hasta aquí. Un saludo rápido, Carlos Pérez Jimeno. A Pepa y a Pepe. ¿Quiénes son? Matrimonio. ¿Sí? Sí. Él de Madrid y ella de Murcia. Bueno. Pero viven en Madrid, y el otro día me pararon muy simpáticos por la Castellana. Y qué raro, no estabas en Serrano. Muy cerca, es la paralela. Bueno, y nada, muy simpáticos. ¿Y qué te dijeron? ¿Que nos escuchaban? Que nos escuchaban todos los días. Eso es. Bueno, nos dejamos para mañana lo de Lamine Yamal, su ruptura y su posterior, probablemente,
No levanto relación. cabeza, ¿eh? Y lo de Jennifer, no os riáis de los temas porque no os riáis Que no, de los que no. temas, que son los que hay. Y luego tenemos novio nuevo de Jennifer Aniston, que hemos estado mirando su perfil, ¿verdad, Ana? Y a ti Durante te gusta, unas- ¿verdad? Es para No, decir que póngame 2. Madre mía, madre. cómo está señora. Lo siento, había que decirlo. Repites, ¿no? no Repites. tienda un gemelo. Eso. Bueno, dejadme terminar mencionando el teléfono de Vericat, 900-909-159, y su página web, vericatimplantología.com, porque ellos son especialistas en los casos más difíciles. Ponen implantes, pero no solo eso, es que nos ponen la boca entera. Si tienen ustedes ese complejo de no poder sonreír, que sepan que en Vericat son especialistas en eso. Y en 6 horas salimos sonriendo. Bueno, vamos a hablar a continuación de anestesia, de ese desconocimiento que existe en torno a ese momento en el que cerramos los ojos y nos despertamos unas horas después sin saber lo que ha pasado en nuestras vidas. Viene Luis Muñoz, es el jefe de servicio de anestesiología de la Fundación Jiménez Díaz, y nos va a contar además esa inauguración de la unidad del dolor, que también es muy importante. Y con Alberto Fernández los lunes hablamos de comida y de gastronomía, y hoy sigue insistiendo en que tenemos que acudir a sitios nuevos, nuevos templos de la gastronomía que se han inaugurado no solo en Madrid, restaurantes que han abierto este otoño y a los que hay que ir si son ustedes unos gourmets, unos sibaritas, y no son como yo de ir al mismo sitio. Es la mañana. Es radio.